Gustavo Vázquez López es escritor, músico, consultor en transformación digital y formador en inteligencia artificial, con más de 2 décadas de trayectoria en la administración pública mexicana. Actualmente es director de Gobierno Digital y Electrónico del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, y bueno, ha ocupado diversos cargos directivos en dependencias federales y estatales, cuenta con diplomados en inteligencia artificial generativa por el MIT y formación en políticas públicas por Harvard, autor de libros como Retazos de mis pasos y de artes, mi canciones, letra y música. Ha sido ponente en la FIL de Guadalajara y en ferias como el Palacio de Minería también, y ahora nos presenta este ensayo, el Gran Prompt, eh, donde pues aborda precisamente una reflexión sobre el lenguaje, la tecnología y el pensamiento humano a partir de la inteligencia artificial. Y pues, ¿cómo estás? Gracias porque estás con nosotros. Al contrario, muchas gracias a él, muchas gracias a ti, muchas gracias al diario por recibirme y por abrirme este espacio. Estoy muy agradecido contigo, a tus órdenes. Oye, pues bueno, en cuanto a eh, con, con certificaciones en Harvard, en el MIT, tu trayectoria combina la realidad local con la vanguardia global. ¿Hubo algún momento exacto o revelación en tu carrera que te hicieran decidir, tengo que escribir este libro? Este libro particularmente sí, un momento en el que estaba yo abriéndome paso como difusor, como difundidor, como creador de contenido sobre inteligencia artificial, en el que no identificaba yo cómo diferenciarme del resto de las personas que están hablando de inteligencia artificial, sobre todo en las redes sociales, en YouTube particularmente como plataforma. Yo ya tenía escritos un par de libros, yo llevo muchos años escribiendo una columna que se llama Hakuna Matata y decidí que un libro era una muy buena manera, primero, de marcar una diferencia, después de generar un antecedente y tercero, de crear una propuesta hacia él. Entonces, yo lo tuve muy claro prácticamente desde que comencé a compartir contenido en materia de inteligencia artificial. Decidí que mi diferenciador iba a ser lo que ya me hacía diferente desde antes, ¿no? La posibilidad de escribir y de publicar un libro. El título menciona proteger a la humanidad. ¿Sientes que estamos en un punto de no retorno respecto a cómo la inteligencia artificial puede alienarnos o potenciarnos? Sí, yo creo que sí, como con cada evolución tecnológica, y te pondría como ejemplo la encíclica del Papa León XIV, la encíclica Magnifica Humanitas, que es la primera encíclica que publica este Papa, a los 130 años de otra encíclica que fue publicada, la Rerum Novarum, sobre la revolución industrial. Y cada papa, en cada evolución tecnológica, industrial, laboral, en donde lo que está en riesgo quizá no sea el humano como tal, sino su humanidad, y todo lo que tiene que ver con la propia humanidad, con lo que nos hace humanos. Em, cada que sucede una de estas cosas, hay una encíclica y me parece que la inteligencia artificial es, por antonomasia, la herramienta más poderosa que ha creado la humanidad y por lo mismo también una herramienta que pudiera potenciarnos a niveles estadios que jamás hemos experimentado, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. En el lado negativo te diría que mi mayor temor es que pasemos a ser simplemente un accesorio, que en lugar de usar a la inteligencia artificial nos use. Y es algo que dice el Papa, no seamos víctimas del algoritmo, sino aprovechemos la tecnología para que nos vaya mejor a todos, que también es una de las ideas principales de la inteligencia artificial, no solamente como fundamento tecnológico, sino como fundamento filosófico. ¿No? En el gran prompt defiendes la inteligencia artificial es un espejo del usuario. Si la inteligencia artificial nos devuelve respuestas eh,
pues negativas, significa que nuestra capacidad de pensar y preguntar se ha deteriorado. Sí, yo te diría que no solamente nuestra capacidad de preguntar o de dialogar, sino nuestra capacidad de comunicarnos. Y en buena medida yo le echaría la culpa al WhatsApp y a las herramientas que utilizamos para comunicarnos ahora. Si tú ves un WhatsApp de una persona joven, vas a ver abreviaturas, palabras, frases que de entrada no existen y que no entendemos. Y también la manera en la que nos expresamos a través del lenguaje escrito, particularmente en estas herramientas que usamos con los smartphones, han deteriorado el lenguaje y la inteligencia artificial, que quienes la crearon pensaron que la mejor interfaz para que fuera más universal o estuviera más accesible para más gente, pues era el lenguaje. Y por eso ahora ya puedes hacer código, lo que antes hacían solamente los programadores, ya puedes hacer código con lenguaje, puedes desarrollar una página de internet con la parte del código obviada o guardada solamente para el interior de la inteligencia artificial y tú dialogando solamente pidiéndole lo que quieres ver, puedes hacer prácticamente lo que se te ocurra que se puede hacer en una computadora, lo puedes hacer con inteligencia artificial, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer más rápido. Sin embargo, cuando tú abres el ChatGPT o el Gemini o la herramienta que quieras de inteligencia artificial, lo que uses, y primero la veas y digas, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Pues lo que te hace falta en ese momento es claridad mental. No puedes echar a andar una herramienta que no sabes para qué la vas a usar, como no agarras un martillo y empiezas a pegarle a la pared sin ningún sentido. Y cuando tú empiezas ya a hablar con la inteligencia artificial y le preguntas como si estuvieras en un buscador como Google, pues la respuesta va a ser muy parecida a lo que te daría Google. Y entonces por eso la gente se decepciona y dicen, esta cosa no sirve. Lo que no sirve es el modo como la estamos usando. Y por eso en una parte del libro, en una parte práctica, después de recorrer la historia de la inteligencia artificial, y de hacer algunas analogías muy, muy bonitas que me ayudan sobre todo también a que el libro sea digerible por varias generaciones. Después de este paso, llego a una parte práctica en la que explico cómo hablar con la inteligencia artificial o cómo iniciar tu relación con la inteligencia artificial y a partir de ahí que ya se vuelva una relación más como cotidiana, más de día a día y que puedas platicar con la inteligencia artificial como si estuvieras platicando con una extensión tuya, no con alguien más, sino con una extensión tuya. Y eso es fabuloso. La verdad es que hasta el momento no hay una sola persona que me diga que mi método no funciona y también hay muchas personas que me han confesado que efectivamente se dieron cuenta de que no tenían claridad mental y de que se habían topado con ellos mismos al no saber cómo pedirle a la máquina, porque por primera vez los humanos podemos dialogar con una inteligencia diferente a la nuestra. Ujú. Ahorita que hablas precisamente de metodología, tu metodología RCPF, rol, contexto, petición y formato es muy pragmática. ¿Cuál de estos cuatro elementos suele ser el que la gente olvida más y que arruina el resultado? Mira, que lo arruine no tanto, pero yo te diría que lo que más olvidamos es el formato. El formato que es la parte, puede ser al principio como se lo pidas, no importa el orden de cómo pidas las cosas. Lo que sí tienes que tener muy claro es que la inteligencia artificial, el chat, la conversación, no solamente te regresa o te puede regresar texto, te puede regresar algunas bullets, algunos guiones, algunas ideas fuerza, te puede regresar un resumen muy bien hecho, una infografía, una imagen, una presentación, dependiendo del modelo que ocupes. Hay incluso inteligencias artificiales como NotebookLM del sistema, del ecosistema de Google, que te puede regresar hasta un podcast de lo que han estado trabajando, un podcast o un video de lo que han estado trabajando. Entonces, el formato luego es lo último que pedimos y en el libro hago una analogía muy simpática porque digo que ya cuando llegas a la parte del formato, que es, digamos, la última parte, yo digo que es la noche de bodas, porque ya hiciste todo bien, ya fuiste el novio preciso, ya hiciste la petición, es decir, ya te dieron la mano, ya hubo boda, ya pasaste todo el contexto de la conquista y llega la noche de bodas, que tú estás esperando a la novia, y sale la novia vestida
con pijama de franelas y ositos y tubos y bata y desmaquillada, pues no es el formato que tú estabas esperando. La ventaja acá es que nosotros podemos pedir el formato, entonces por eso el libro dice que el formato es la lencería de la inteligencia artificial. Mm. Y sí, es prácticamente el que más se olvida. Muchos manuales de la inteligencia artificial se quedan obsoletos en meses debido al avance técnico. Pero Sí, tu libro apuesta por un enfoque estratégico y humanista. ¿Cómo lograr que sí. un profesional desarrolle un criterio a prueba de actualizaciones del software? Mira, esto está muy padre que me lo preguntes, te lo agradezco mucho, porque me permite hacer no una defensa, sino una explicación de por qué el libro va a ser vigente mucho tiempo. Primero, porque esta parte del rol, contexto, petición, formato nos sirve para hablar con la inteligencia artificial, pero también nos sirve para conocernos a nosotros, para entender qué queremos. Cuando estamos buscando una opinión, una información, una ayuda en una herramienta de inteligencia artificial, tenemos que darle el rol, pero también nosotros tenemos que asumir uno, el rol de alguien que quiere escuchar, que quiere aprender. Y el libro trata más de lenguaje, trata más de modales, trata más de comunicación que de herramientas prácticas. El libro tiene en su parte de laboratorio, tiene solamente tres ejemplos, pero son tres ejemplos muy potentes. Yo te hablaría particularmente del traductor de mundos. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que traduzca el lenguaje, sí, pero también para que nos ayude a entender lo que nos dice el mecánico o lo que nos dice el ingeniero o el plomero. Y este traductor de mundos es muy potente porque entonces ya no vamos a dejar de vivir en esta torre de Babel en la que los médicos hablan un lenguaje técnico y los ingenieros otro y los abogados otro y los servidores públicos uno y los empresarios otro y todos hablamos lenguajes que no entendemos y eso al final termina siendo una torre de Babel. Ahorita que hablas de instrucciones y lenguaje, si pudieras programar un gran prompt global para toda la humanidad, una sola instrucción que todos debiéramos seguir al interactuar con la tecnología, ¿cuál sería? El que propongo en el libro, el gran prompt sería que el rol fuera una herramienta muy potente, la herramienta más potente que ha creado la humanidad, eh, que esté a la mano y a la disposición de todos. El contexto sería pues platicarle lo que sucede en el mundo, lo bueno, lo malo, lo necesario, lo inmediato, lo emergente, lo urgente. La petición sería que nos ayude, que nos cuide, que nos procure, que nos atienda, que nos defienda, que vea por nosotros, que se convierta en una herramienta que nos haga más fuertes y no que nos haga irrelevantes. Y el formato, pues sería que nos entregara un mundo más justo, con personas más unidas, con sociedades más cohesionadas y con seres humanos más conscientes. Me parece que ese sería un buen gran prompt. Y bueno, hablas de que tu libro no solamente va dirigido a especialistas o interesados en el tema, sino que lo pueda leer, como dices, muchas generaciones, nuevos públicos. En ese sentido, ¿cómo deberían cambiar las universidades y escuelas su forma de enseñar hoy mismo con este nuevo lenguaje y claridad de pensamiento? Bueno, si quieren usar el Gran Prompt como libro de texto, yo feliz de la vida les serviría de mucho, sería de mucha ayuda. Pero me parece que lo primero que tiene que pasar a nivel académico y a nivel docente es que tanto las autoridades como los docentes entiendan a la inteligencia artificial, sepan cómo funciona, porque hay un gran desconocimiento a todos los niveles, pero particularmente en el académico, en el docente, hay un gran desconocimiento de cómo funciona. No es magia, no es una moda. La inteligencia artificial es una tecnología que mejora todos los días. Yo empecé a utilizarla a finales del 2023 y créeme que estoy sorprendido y cada semana con cada actualización o con cada nueva herramienta me sorprendo cada día más de lo que ya es capaz de hacer, en algunos casos hasta sola la inteligencia artificial. Y ahora los maestros que le prohíben a los alumnos que utilicen la inteligencia artificial,
Una, están luchando contra olas que nadie va a poder vencer, porque la inteligencia artificial es una tecnología que va a terminar introducida en nuestras vidas como está el Internet. Ahorita nosotros nos estamos comunicando por Internet y el Internet lleva en nuestras vidas lo que llevan los teléfonos inteligentes, 20 años, 20 años apenas. Y ya no sentimos que estamos en Internet, simplemente el Internet ya está dentro de nuestras vidas. Y así va a pasar con la inteligencia artificial, pero en menos tiempo. Entonces los docentes tienen que entenderla primero, comprenderla, también aprender a usarla. Y lo que tiene que suceder en las aulas es algo que planteaba don Fernando Solana hace muchos años. Si la sociedad ya no es la misma del siglo XIX, si tampoco es la misma del siglo XX, si el ritmo de vida, si la manera de alimentarse, si la manera de entretenerse, si incluso la comida ya no es la misma de hace 150 años, de hace 50, incluso de finales del siglo pasado, ¿por qué la educación tiene que seguir siendo igual? Tenemos que replantearnos la manera de educar, porque de otra manera nos estamos engañando y estamos retrasando la formación de las nuevas generaciones sin aprovechar una herramienta que si bien a mí me preocupa, por ejemplo, que los jóvenes estudiantes en lugar de leer pidan un resumen a la inteligencia artificial. Eso no está bien y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues integrando la inteligencia artificial a alguna parte de las actividades docentes y excluyéndola de otras. Me parece que la lectura, por ejemplo, tiene que seguir siendo fundamental, que la escritura de ensayos manuscritos tiene que seguir siendo parte de la didáctica en las escuelas a todos los niveles y que el intercambio de frente entre el docente y los alumnos y entre los propios alumnos, ese intercambio de ideas, de opiniones, el debate, siga siendo lo que se fortalece al interior del salón de clases. De otra manera, pues vamos a seguir perdiendo generaciones en, en- en tratar de evitar que llegue primero la inteligencia artificial y luego en hacernos, digamos, como de la vista gorda porque pensemos que no la están usando. Sí, sin duda, toda la razón, ahí coincido contigo. No hay como leer, por ejemplo, las letras originales de García Márquez o escuchar la versión original de Elvis Presley, ¿no? Abordando la inteligencia artificial en herramientas como la música. Bueno, mencionas a figuras también como Ilya Sutskever y Jeffrey Suscribe. Hinton, quienes han Sí, mostrado gran preocupación por el futuro de la inteligencia artificial. Al sí. contrastar el optimismo de Steve Jobs con el temor de estos padrinos del deep learning, ¿en qué lado de la balanza te colocas tú? En medio. Yo me coloco en medio no por comodidad, sino porque me parece que particularmente mi perfil en este sentido, querido Asael, debe de ser un puente entre mundos que no se hablan, entre la tecnología y la política, entre el servicio público y la cultura, entre la inteligencia artificial y la vieja guardia que no la quiere dejar pasar. Y me sitúo en medio porque yo también tengo mis reservas, también tengo mis temores, no temores basados en la ciencia ficción, sino en la realidad, en lo que veo, en lo que me sorprende que ella puede hacer la herramienta. Y también temores fundados porque al final de cuentas, los grandes centers, las grandes entidades que dominan, que gobiernan la inteligencia artificial, hoy por primera vez en la historia no son gobiernos, no son potencias militares, son empresas. Son empresas que valen más que el Producto Interno Bruto de muchos países. Estas grandes empresas que ahora todas, prácticamente todas las tecnológicas, valen muchísimo dinero, miles de millones, billones de dólares, son las dueñas de la inteligencia artificial y no dejan de verlo como un negocio. Entonces sí necesitamos legislación, necesitamos limitar los sesgos, necesitamos democratizar, necesitamos garantizar una alfabetización en materia de inteligencia artificial universal y necesitamos acuerdos. Acuerdos entre las grandes empresas y también acuerdos entre las grandes potencias. Entonces me sitúo en medio porque yo creo que no solamente tu servidor, sino muchas personas que tenemos estos conocimientos y esta experiencia, tenemos que situarnos ahí para hacer puentes. En la portada de tu libro se mezcla el renacimiento con la robótica.
¿Por qué elegiste el arte renacentista, es decir, un movimiento centrado en el ser humano, para ilustrar una era dominada por algoritmos? ¿Estamos ante un nuevo renacimiento o ante el fin del humanismo? Está padrísima tu pregunta, me gusta mucho tu reflexión, pero no va tanto para allá. La verdad es que puse una escultura como si fuera la piedad, porque para mí la inteligencia artificial es una herramienta como lo fueron el martillo y el cincel para Miguel Ángel. Miguel Ángel decía que en esa piedra de mármol ya estaba el Moisés, ya estaba el David, ya estaba la piedad. Lo único que tenía que hacer era retirarle el resto de polvo que hacía falta quitar. Y la inteligencia artificial es exactamente también una herramienta y el comparativo pues es evidente. O sea, no hay muchos Miguel Ángel hoy en día como tampoco los hubo en aquel entonces. Por cada Miguel Ángel o por cada escultor bueno que hubo en su época, había 1000 personas o más que usaban el martillo y el cincel para pegarse entre ellos o para pegarle a alguien más. Y por cada buen usuario de inteligencia artificial, seguramente también habrá muchos malos usuarios y cosas malas como las hay con el Internet, como las ha habido con todas las herramientas que nos hemos creado los seres humanos. Oye, pues platícanos en dónde vas a presentar próximamente tu libro, si habrá encuentros con el lector, debates, intercambios de, pues ahora sí que de retroalimentación. Regularmente, te lo agradezco mucho. Regularmente estamos, cada jueves publico un video en mi canal de YouTube. Es un canal que se llama así Gus Vázquez López, así me encuentran en YouTube. Y cada jueves a las 11 de la mañana publico un video de inteligencia artificial para la vida diaria, en el que a veces abordo temas del libro, en el que a veces abordo temas que me han pedido mis alumnos. Regularmente tengo participación en universidades, en centros de negocios, me invitan a dar capacitaciones a muchos lugares. La semana pasada, por ejemplo, estuve en GNP platicando con asesores financieros sobre las herramientas que ellos mismos ya pueden desarrollar. Hoy mismo estuve en un partido político. Te diría que a la mano no tengo la fecha, publico en mi página en simpleya.io, publico las fechas de los encuentros. Voy a estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, me parece que es a finales de noviembre. Había también una feria de libro, te ofrezco una disculpa, esa fecha no la tengo, pero viene en Pachuca, me parece. Creo que es el próximo mes, pero estaré en la FIL. Y a los clubes de lectura que me inviten, yo he encantado la vida. Yo sé que se dan un mes, leen los libros y al mes lo platican. Entonces, cuando se programen para leer el Gran Prompt, yo encantado de acompañarlos y dialogarlo con los integrantes o las integrantes del club de lectura. Oye, pues vamos a estar atentos de estas presentaciones. ¿Algo que quieras agregar? Y bueno, agradeciéndote de antemano, pues esta charla. Pues agradecerte mucho, invitar a la gente que lee tu medio, que nos esté viendo incluso, a que descarguen la versión gratuita del libro. Hay una parte que es la muestra en todas las plataformas, hay en Apple, en Google, en Kindle, en todas las plataformas puedes descargar una versión gratuita. Lo que antes ibas a la librería y te dejaban un libro sin el plástico para que lo hojearas o leías la parte de la contraportada, pues ahora lo puedes hacer también en las plataformas. Yo los invito a que descarguen la versión eh, preliminar del Gran Prompt, que la lean, que la inicien y que si les gusta, si les atrae, lo compren, lo sigan leyendo y si no, también los invitaría a que busquen, a que busquen información sobre inteligencia artificial porque como les digo, como te digo a él, ya está aquí, no es una moda, se va a quedar, va a crecer y es mejor que aprendamos a dialogar con ella, aprendamos a manejarla antes de que ella nos maneje a nosotros. Oye, pues te agradezco y te deseo pues que tengas una gran semana. Te lo agradezco mucho y que disfrutes mucho el libro y aquí estoy para platicarlo.